Cuentan en el pueblo de San Tirso que, al borde del bosque, existe una casa que se traga los nombres de quienes entran. No mueren, no desaparecen, solo dejan de ser recordados, como si nunca hubieran nacido. Al principio, nadie lo creía. Era una historia más para espantar niños. Pero Clara, una mujer testaruda, amante de lo paranormal, decidió comprobarlo por sí misma durante la noche de los vientos rotos, cuando los ancianos advertían que la frontera entre lo que vive y lo que espera deja de importar. Entró sola. Llevaba una linterna, una grabadora y un cuaderno. Sabía que la gente hablaba de lamentos en el interior, murmullos, pasos, respiraciones que no provenían de ningún ser vivo. Pero Clara no tembló. Estaba segura de que todo tenía explicación. Apenas cruzó el umbral, la puerta se cerró sin tocarla. No la golpeó ni la atrapó fuerte. Fue más perverso. Se cerró como si suspirara, como si la casa reconociera una presa dócil. El aire estaba denso, casi húmedo. Un olor a madera vieja y tierra agitaba el estómago. La linterna titiló, y entonces Clara lo oyó. «Clara», susurró una voz a centímetros de su oreja. Giró la cabeza. Nada. El pasillo era estrecho, largo, deformado por la sombra. En las paredes había fotografías antiguas, pero los rostros estaban raspados, borrados, como si alguien hubiera pasado las uñas hasta perforar el papel. Siguió avanzando, decidiendo grabar todo. «Esto es ridículo», dijo temblorosa. «Solo son ruidos. Casas viejas hacen ruidos». Pero la casa no estaba vieja. Eso lo comprendió cuando miró arriba. Las vigas palpitaban, contrayéndose sutilmente, casi al ritmo de una respiración gigante, como si el techo fuese un costillar. En la cocina encontró un cuenco de porcelana lleno de agua turbia. Algo flotaba dentro. Se acercó. Era un papel. Lo abrió. Su propio nombre, escrito con una caligrafía que no era la suya. La luz se apagó, y en la oscuridad total, Clara sintió dedos rozándole el cuello. No tiraban de ella, la estaban explorando. Encendió la linterna de nuevo, pero la casa ya había cambiado. El pasillo detrás de ella no estaba, tampoco la puerta de entrada. Solo había una pared sin juntas, como si nunca hubiera existido salida. La grabadora emitió un ruido estático. Luego, su propia voz, pero distorsionada. «¿Quién eres?», preguntaba la grabadora. Clara no recordaba haber dicho eso. La grabadora respondió sola, con una voz áspera, anciana, que no era humana. La que viene antes del nombre, la que lo mastica, la que te estaba esperando. Clara sintió su memoria deshilacharse un poco. Intentó recordar el apellido de su madre. Nada. Intentó recordar dónde había nacido. Nada. La casa estaba alimentándose. Corrió. Tropezó con una escalera que no había visto antes. Bajó sin pensarlo, porque la voz, esa voz la seguía, repitiendo su nombre pero cada vez menos claro, como si lo estuviera devorando sílaba por sílaba. Al llegar al sótano, vio figuras, personas, o lo que quedaba de ellas, cuerpos sin rostro, sin expresión, con piel lisa donde antes había rasgos. Caminaban sin rumbo, chocaban entre sí, y cada vez que lo hacían, murmuraban en voz baja, buscando algo que habían olvidado. Se acercaron a Clara con torpeza. Uno estiró la mano y rozó su mejilla. No sentía amenaza, pero sí un frío absoluto, un vacío que la tironeó desde dentro, como si esa figura estuviera tratando de recordar cómo era un rostro, usando el suyo. La voz volvió a sonar sobre su cabeza, esta vez desde todas partes, resonando en los huesos. Tu nombre ya no te pertenece, pero aún puedo devolvértelo si me das otro. Clara comprendió la oferta. La casa necesitaba un reemplazo, un nombre nuevo para saciarse, y entonces ella podría irse. Tal vez. No supo cuánto tiempo dudó. Horas, segundos, una vida. Los seres sin rostro la rodearon,
inclinando sus cabezas vacías como esperando que eligiera. Finalmente, abrió la boca y dijo un nombre, tembloroso, desesperado, un nombre que no repetiré. La casa lo aceptó. Clara sintió como si una cuerda invisible se soltara de su garganta. La memoria volvió de golpe, dolorosa. La casa suspiró, satisfecha, y la dejó salir. Al día siguiente, Clara regresó al pueblo. Todos la vieron, todos la saludaron, pero nadie recordaba a la persona cuyo nombre ella entregó. Nadie excepto ella, porque por las noches, mientras intenta dormir, escucha una voz al otro lado de la pared, una voz que repite su nombre con rabia, cada vez con más claridad, recordando, buscándola y prometiendo recuperarlo. Clara volvió a la casa la noche siguiente. Sí, volvió, porque desde que escapó, algo la siguió a su propia sombra. A veces, al caminar, notaba que sus pasos sonaban con un eco que no era suyo, y cuando dormía, soñaba con pasillos que respiraban y con puertas que se abrían solas, como si la casa hubiera extendido su interior para alcanzarla. Fue entonces cuando lo entendió. La casa no la había dejado ir, solo la había dejado más lejos. Cuando cruzó otra vez el bosque, notó que los árboles parecían inclinarse, como murmurando entre ellos, casi suplicando que no avanzara. El aire era espeso y tenía ese olor metálico que precede a las tormentas o a los malos presagios. El umbral se abrió antes de que ella lo tocara. El interior estaba distinto. No había muebles, ni cuadros, ni polvo. Solo paredes lisas, tibias, como piel bajo una lámpara. «Volviste», dijo la casa. Esta vez no era un susurro, era una voz innumerable, como cientos de gargantas hablando al mismo tiempo desde los cimientos. Clara tragó saliva. No era valiente, solo estaba cansada de tener miedo afuera. «Quiero recuperarlo», dijo. «Lo que te di». La casa rió. No fue un sonido, fue un temblor, un estremecimiento húmedo en las paredes, como si se sacudiera de placer. Ese nombre ya se volvió mis raíces, late en mis muros, lo mastico cuando duermo. El suelo bajo sus pies palpitó. Clara avanzó. No sabía a dónde. La casa cambiaba con cada paso. Los pasillos se alargaban, las puertas se multiplicaban. Algunas se abrían solo para mostrar un interior vacío que respiraba. En una habitación vio algo que la hizo detenerse. Había una cama, y sobre la cama, un bulto cubierto por una sábana. Una figura humana, delgada, quietísima. La sábana empezó a moverse, como si algo debajo se estirara lentamente, aprendiendo a usar extremidades que no le pertenecían. Clara no quería acercarse, pero la casa cerró la puerta detrás de ella. «A veces», dijo la voz, «mis huéspedes olvidan demasiado rápido. Se deshacen, se derriten en silencio. Tengo que reconstruirlos para que duren más». El bulto se incorporó, la sábana cayó, y allí estaba un rostro, incompleto, no mutilado, no sangriento, incompleto, como si hubiese sido recordado a medias, o peor, imaginado a medias. Ojos que no miraban en la misma dirección, labios que se abrían sin saber para qué, una expresión perdida, como alguien atrapado entre ser y no ser. «Ayúdame», dijo la cosa con una voz hecha de ecos rotos. «¿Cómo me llamaba?» Clara retrocedió. La criatura la siguió con un movimiento rígido, torpe, desesperado. «Devuélveme mi nombre. Devuélveme mi rostro. Devuélveme mi historia». La casa habló, hollando cada palabra con una satisfacción antigua. «Este fue el primer nombre que robé, el primer recuerdo que probé, mi primera raíz». Clara sintió que algo la tocaba por la espalda. Dedos fríos, demasiados dedos, como si una mano hubiera crecido con más articulaciones de las necesarias. «Tú me diste uno nuevo», susurró la casa, «pero tu deuda no terminó». El piso se abrió bajo sus pies como un párpado gigante. Cayó entre susurros,
entre voces que repetían nombres sin dueño, entre recuerdos arrancados, cada uno latiendo como un corazón privado de cuerpo. Cuando despertó, estaba en un pasillo distinto. No había salida, solo una mesa de madera viva, respirante, con un cuaderno abierto sobre ella. Su cuaderno, solo que ahora tenía cientos de líneas nuevas, todas escritas con su letra, todas con el mismo nombre, una y otra vez, su nombre. Pero al leerlo, sintió algo horroroso. No sintió nada. Ese nombre ya no le despertaba nada. No le sonaba a ella. Era como leer el nombre de un extraño. La casa rió de nuevo. «Ahora estás lista», dijo. «Ya no tienes identidad que perder. Ahora puedo darte un lugar adentro». Clara gritó su nombre, o lo que creía que era su nombre. Pero la casa no reaccionó. Solo una de las puertas se abrió. Dentro no había nada. Nada excepto un hueco cuadrado en la pared, perfectamente a su medida. Listo para recibirla. Listo para cerrarse. La voz habló una última vez. «No te preocupes. No dolerá. Las cosas sin nombre no sienten». Y la casa dio un paso. Sí, la casa, entera, avanzó hacia ella. Y durante un instante final, antes de que la oscuridad la tragara, Clara comprendió el destino de todos los que habían entrado. No eran devorados, eran absorbidos, convertidos en habitaciones. Algunos pasillos eran antiguos habitantes. Algunas escaleras eran antiguos recuerdos. Algunas puertas aún respiraban, esperando un visitante. Clara también tendría su puerta, y cuando la casa necesitara alimentarse otra vez, alguien la escucharía susurrar desde su nuevo umbral.